Buenas noches. Hace 2 sábados, menos de 10 días, fue liberado un sujeto a quien apodan el Cabo Gil, que estaba siendo sujeto a proceso por el caso Iguala, de la desgracia esta en que desaparecieron 43 normalistas. Y quise hablar con quien entonces, hace poco menos de 5 años, era el fiscal general de Guerrero, porque, licenciado Iñaki Blanco, muchas gracias por estar acá. Carlos, a tus órdenes. Supongo que de las bandas delincuenciales que operan en ese estado, pues quien debiera tener mayor información sobre estas organizaciones sería la autoridad en ese momento, la de usted. Este hombre, Gildardo Astudillo, López Astudillo, sale exonerado, digamos, de la desaparición de los muchachos, pero que no tiene responsabilidad como integrante de una banda. ¿A usted le consta en su trabajo que sí perteneciera a la organización Guerreros Unidos? Mira, Carlos, nosotros lo que teníamos era antecedentes sobre la existencia y el grado de participación de este sujeto en la organización criminal. ¿A qué me refiero? Meses antes de lo que ocurre en Iguala, nosotros detuvimos a varios integrantes de células dedicadas al secuestro de los Guerreros Unidos. Un personaje, parte de esta organización, nos dio datos reveladores por cuanto a nombres, direcciones, números telefónicos y la estructura organizacional de los Guerreros Unidos. Nos dijo a grandes rasgos quiénes eran las cabezas y cuál era el papel de las mismas, y entre ellos se encontraba Gildardo López Astudillo, alias el Gil, el Cabo Gil o el Gallero. Él decía muy puntualmente que era el que operaba en la zona de Pueblo Viejo. ¿Pueblo Viejo a qué distancia está de Iguala? Pueblo Viejo es una de las referencias más importantes, si se quiere, en todo el asunto. No olvidemos que en su oportunidad la Fiscalía del Estado de Guerrero a mi cargo detuvo a 4 integrantes de Guerreros Unidos y que uno de ellos, de apellido Ríos Verbez, nos lleva a las primeras fosas. Ellos nos señalan que los muchachos fueron ejecutados y llevados a unas fosas que se ubican en Pueblo Viejo, donde por fortuna, conforme a las periciales en materia de identificación de personas, se pudo establecer que no se trataba de los normalistas. Bueno, el asunto es que el Cabo Gil, o el Gallero, el Gil o el Cabo Gil, sale exonerado de la desaparición de los muchachos, pero yo digo, bueno, y si hay evidencia con las grabaciones de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, de que este sujeto y un compinche en Chicago hablaban de los normalistas de Ayotzinapa y de lo que había que hacer con ellos, ¿por qué considera Iñaki Blanco que el juez no consideró eso, cuando menos para mantenerlo en la cárcel por pertenecer a una banda criminal? Se dice delincuencia organizada. Sí, Carlos, mira, a mí me parece que el juez optó por la salida fácil. Debemos tener presente que hace poco más de un año, el primer tribunal colegiado del 19º Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, emitió una sentencia por cuanto a una serie de amparos que promovieron distintos integrantes de los Guerreros Unidos. En ese entonces, yo me di a la tarea de mencionar en distintos medios que me parecía que esa sentencia rayaba en lo absurdo, que era una aberración. ¿Y por qué decía yo eso? Porque el colegiado fue más allá del acto reclamado. Se pronunció por cuanto hace a la actuación del Ministerio Público y lo descalificó no solo en todo aquello que tenía o tiene que ver con el caso Iguala, sino como institución en sí. Incluso llegó, no sé si recordarás, a retomar aquel pasaje que se dio en llamar el fiscal carnal. Me parece de manera poco seria y hasta irresponsable, porque nada tenía que ver con los hechos.
Sin embargo, en el momento mismo en que descalificó al Ministerio Público, sentó un precedente, creo yo, un precedente negativo. ¿Por qué? Porque hoy los jueces que conocen del asunto se van por la fácil. ¿A qué me refiero con esto? Dicen, determinadas pruebas están plagadas de irregularidades. Dicen, están afectadas de nulidad. Esto tiene que ver con que fueron obtenidas a través de tortura, abuso de autoridad, detenciones ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuando lo que debieran hacer es descalificar todo aquello que, como bien señalan, está afectado de nulidad y resolver con el resto del cúmulo probatorio. Decías tú y lo dices acertadamente, entre otras cosas están las transcripciones de las intervenciones telefónicas llevadas a cabo por la DEA, donde se describe muy puntualmente cuál es el papel que juegan todos y cada uno de estos sujetos al interior de la organización delictiva Guerreros Unidos. Pero yo iría más allá. Están todos los antecedentes que recabó el Ministerio Público a nivel estatal y a nivel federal. Por técnica jurídica entiendo yo que la Procuraduría General de la República, en el momento mismo en que consignó el expediente del caso Iguala, o que consignó a todos y cada uno de los hoy imputados, debió establecer a manera de antecedente quiénes eran parte de esta organización. Recordarás que en su momento se detuvo a un sujeto de apodo El Tilde y a otro de apodos El Sapo Guapo o El M. Contra esos sujetos tenemos conocimiento que a la fecha hay sentencias condenatorias. De lo que se trata es de lo siguiente: cuando tú vas a consignar, retomas todos esos antecedentes a efecto de acreditar que hay una situación de delincuencia organizada, que hay personas que se dedican de manera permanente o reiterada a la comisión de delitos y que existe una jerarquía al interior de esta organización. Desconozco si la Procuraduría General de la República lo hizo valer o no, pero lo cierto es que están estos antecedentes, está el tema de las conversaciones telefónicas y además, porque también debemos tomarlo muy en cuenta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos señala en su recomendación, por cierto, muy amplia, de manera puntual, que hay ciertos testimonios en los cuales no puede alegarse que estén afectados por tortura. Y esos testimonios, al parecer también para el juez que liberó al Gil, no tuvieron validez. Pero creo que aquí también hay algo por demás importante. Hace unos meses se dio a conocer una jurisprudencia, esto fue en el mes de junio, de carácter obligatorio, que pareciera que el juez que absuelve al Gil no tiene presente. ¿Qué es lo que nos dice esta jurisprudencia? Que cuando haya aspectos que tienen que ver con tortura, sí, deben ser descalificados, deben ser desestimados, pero el resto del cúmulo probatorio debe ser tomado en cuenta y el juez debe obrar en consecuencia. Claro. Si no es esa la salida, nos da una segunda opción esta jurisprudencia. ¿A qué me refiero con ello? La reposición del procedimiento. Ni lo uno ni lo otro. El juez se fue, creo yo, por la sencilla y determinó absolver a este sujeto que tiene probados vínculos, desde mi punto de vista, con la delincuencia organizada. Esto de tener vínculos lo tiene también la tiendita de la esquina donde se merca droga, de narcomenudeo. El vínculo del Cabo Gil en la jerarquía de Guerreros Unidos, ¿qué tan alto es? Digamos que en la estructura de los Guerreros Unidos, él estaría en un segundo nivel. Él es uno de los muchos lugartenientes. Ya. Pero él participa, obviamente, en la toma de decisiones. ¿Y arriba de él quién está? Los hermanos Casarrubias Salgado. Uno de los cuales, entiendo, está sujeto a proceso. Sidronio. Sidronio. Así es. Bueno, como ven, Iñaki Blanco conoce elementos sustantivos del caso y quise hablar con él también, no solamente porque era el fiscal en funciones en aquellos días horrendos, sino porque tiene una gran experiencia en materia de investigación, tanto en el caso Colosio, tengo entendido, lo mismo en la CNDH que en la Fiscalía Especial. Así es. Como en materia de secuestros. Sí, fui titular de secuestros en la PGR. A cargo de toda la, digamos, la política antisecuestro desde la PGR. Y no sé cuántas posiciones más ha tenido. ¿Podemos mencionar alguna más? Sí, fui coordinador de asesores en el caso Colosio. Fui coordinador de asesores en el caso Posadas Ocampo.
Fui titular de secuestros en la Procuraduría General de la República, me tocó impulsar la Comisión de Seguimiento y Análisis de la Estrategia Nacional Integral contra el Secuestro, fui delegado federal de la PGR, subsecretario para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en Guerrero y procurador y fiscal en ese mismo estado. Bueno, por eso es que a mí me llama mucho la atención desde hace casi 5 años, cuando tuve el gusto de conocer a este abogado, repito, con maestría en Derecho y a punto de recibir su título de doctorado, porque me llamó la atención que no siguiera participando en la investigación y que simplemente la PGR en ese tiempo, con don Jesús Murillo Caram al frente, se hiciera del caso Iguala, pero ya sin la participación de la Fiscalía, que se supone que es quien más elementos pudiera tener. De hecho, este hombre es quien realiza las primeras detenciones, por ejemplo, de policías de Iguala, pero también tiene en su haber el localizar a 60 y tantos muchachos que no aparecían en aquella noche horrenda de septiembre del 2014. ¿Cómo fue eso? Es correcto, Carlos. Mira, en cuanto yo llego a Iguala y me hacen saber qué es lo que ocurrió, si bien es cierto había información confusa, no teníamos datos debidamente consolidados. También lo es que me informan que hay estudiantes que fueron agredidos por elementos de la Policía Municipal y que muchos de ellos están dispersos en la ciudad. En ese momento doy la instrucción de que se arme un operativo de búsqueda y fue como resultado de este operativo que rescatamos y resguardamos a 68 estudiantes. Y también detuvo a más de 30 policías municipales, muchos de los cuales, entiendo, están también por salir exonerados, pero ya anticipan que harán demandas multimillonarias de indemnización por haber sido detenidos injustamente. ¿Qué reflexión le provoca? Mira, Carlos, hasta donde yo tengo conocimiento, ninguno de los policías municipales que detuvo la Fiscalía a mi cargo ha sido liberado o está por ser liberado. Así de sólido es el trabajo que, por lo visto, piensa este hombre que hizo durante su gestión en el caso de los 43. Yo le pido que permanezca aquí porque voy a insistir en que me parece una desgracia que no haya acompañado la Fiscalía de Guerrero o la Procuraduría General de la República en la continuación de las investigaciones. ¿Aguanta aquí? Con todo gusto. Muchas gracias, Iñaki Blanco, gracias a ustedes y hasta mañana.